Más allá del titular. Con Pedro Pensini. Y tenemos en línea a nuestro próximo invitado, es amigo, experto en petróleo, Andrés Rojas Jiménez, siempre pendiente de nosotros, periodista y bueno, también es experto en turismo y gastronomía. ¿Cómo estás, Andrés? Un placer tenerte aquí en el programa. Buenas tardes. Un saludo para ti, Pedro, tus oyentes, tu equipo de producción. Sí, bueno, Andrés, ¿cómo está el negocio petrolero? Hemos visto que ha tenido mucha volatilidad en estos días. Parece que tienen un exceso de oferta y eso hizo que cayera un poco el precio del West Texas y también del Brent en los últimos días, para que nos pongas al día, por favor. Sí, Pedro, entrando en la parte internacional del mercado petrolero, ciertamente ha habido, digamos, por un lado, exceso de oferta, tomando en cuenta un poco la política que ha llevado adelante, comenzando por la OPEP, liderado principalmente por Arabia Saudita, aunque hay países, digamos, dentro de ese mecanismo OPEP Plus que también participa Rusia, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, un poco para enfrentar todo el tema de la competencia por el lado de Estados Unidos. Viéndolo en el caso venezolano, Pedro, yo creo que es importante mencionar que pese a todos los problemas que hay diplomáticos hasta ahora entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, desde el mediados del mes pasado, desde mediados de agosto, es decir, en mes y medio, que se reactivó la licencia que tiene la empresa Chevron, que es de carácter reservada o confidencial, estamos viendo sin parar los suministros de petróleo hacia los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de que entre el 16 y el 22 de agosto se empezó las exportaciones con un promedio de 74,000 barriles diarios y el último reporte del Departamento de Energía da cuenta pues hasta el 19 de septiembre, hay que esperar digamos una actualización, pero estamos hablando de niveles de 143,000 barriles por día. Entonces, digamos, a pesar de todo ese tema, estos son hechos concretos, esto es data del gobierno de los Estados Unidos y hasta ahora no hay una corte o suspensión de los envíos de crudo hacia los Estados Unidos, amparados exclusivamente en esta licencia que otorgó el Departamento del Tesoro, que como dije es de carácter reservado y confidencial. Tan confidencial, pero se puede ya decir que algo pasa, porque ya pasaron por lo menos 3 barcos y... No, es que no son 3 barcos, Pedro, es decir, cuando ya estamos hablando de volúmenes de 143,000 barriles, es más, esos 3 barcos fueron al inicio, es decir, hay un flujo permanente de crudo, es decir, son 3 barcos que entraron una vez, sino que el flujo es permanente hasta el reporte que se tiene del 19 de septiembre, es decir, es verdad que la cifra es inferior. Recordemos que una de las condiciones que tiene esta licencia es que no acepta el pago en efectivo y el pago se hace contra los barriles. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le corresponda a Chevron se resta, digamos, al momento de hacer la carga, se resta lo que le corresponde al pago y esos barriles PDVSA los utiliza pues en otros mercados. Esos barriles que se descuentan del envío que está solicitando Chevron se descuentan y esos barriles son los que utiliza PDVSA en otros mercados, principalmente en el asiático. Pero lo importante aquí es que de manera permanente se han dado los suministros desde el 16 de septiembre hasta prácticamente finales de septiembre. Sí, pero también se ha hablado de que es posible que se pague algo de esto en bitcoins o en cibermonedas. No desconozco, pero sí se ha hablado también en algunos analistas y de parte del Banco Central. Eso no entra dentro del acuerdo con Chevron. Eso sería para efectos del crudo que PDVSA comercialice en otro mercado. Es decir, dentro del acuerdo con Chevron, justamente el pago está con barriles. Entonces, digamos, recordemos que el mercado norteamericano no es el único que tiene PDVSA, no es el único al donde se destina petróleo venezolano. Hay un componente que es importante hacia el mercado asiático y, digamos, dentro de una subfigura de intermediario, y entonces ese serían las transacciones que podrían entrar, es decir, las que están al margen de los Estados Unidos, las que podrían entrar dentro de ese uso gráfico. Recordemos que la administración Trump, Pedro, ha entrado muy fuertemente con el tema de las criptomonedas y ha venido estableciendo regulaciones de cómo se tiene que dar ese mercado. Sí. Entonces,
la licencia que otorgó, aun cuando sea reservado confidencial, sí, digamos, dentro de la información que se tiene, es que hay disposiciones muy claras en cómo tienen que hacerse establecerse el pago. Mira, Andrés, tengo que ir a una pausa, son las 2, pero te llamamos en 10 minutos. Sé que tienes universidad, pero no te voy a molestar más de 5 o 10 minutos, ¿ok? Vale, perfecto. Ok, Perfecto. espero tu llamada. Gracias, Andrés Rojas Jiménez. Ya regresamos con más para ustedes. 2:16 minutos, seguimos aquí en Pensini con todo en éxitos. Tenemos en línea, gracias Andrés, que sé que tienes tus clases y estás esperando por esta llamada, pero vamos a hablar 10 minuticos. Andrés Rojas Jiménez. Mira, No te en este preocupes, momento... Pedro. Sí, sí, de todas maneras, estoy rumbo para, o sea, ya estoy, digamos, ya cerca, así que puedo conversar contigo, ¿no? Pero el asunto era que si era cercano a las 2, podía estar en el trayecto hacia la Católica. Ok. Mira, en las noticias en CNN en vivo, CNN, que faltan 10 horas para lo que se llama el showdown, 10 horas para que el gobierno de los Estados Unidos cierre por falta de presupuesto. Generalmente salen adelante y los republicanos están presionando a los demócratas para que ayuden en esto, si no vamos a tener una caída de la bolsa y unas reacciones negativas para la economía cuando en este momento se necesita más bien impulsarla. ¿Qué opinión te merece? Mira, fíjate, Pedro, que este tema con el tema presupuestario de Estados Unidos, que no es la primera vez, pero sobre todo en los últimos años, donde tienes unas conformaciones y se ha armado pues una polarización muy fuerte entre los dos partidos, el republicano y el demócrata, esto se ha ido agudizando. Hasta ahora no ha llegado, digamos, al límite y siempre hay como un final de último minuto que se resuelve el asunto. El problema es que estamos viendo donde ve señales por parte del presidente Trump que no hay disposición en ocasiones a dialogar con representantes del Partido Demócrata, y llega un momento que uno dice, en el pasado la institucionalidad tanto del presidente como en el Senado como en la Cámara de Representantes pues se imponía. En este caso, con algunas estridencias en el discurso del presidente Trump, y tomando en cuenta que él no es necesariamente estructurado con el Partido Republicano, es decir, él es un outsider del Partido Republicano, pues uno no sabe al final en qué vaya a terminar ese tema. Pareciera que finalmente va a ser un capítulo más de este entramado que tienen las disposiciones legales en torno al presupuesto de los Estados Unidos, pero siempre persiste el riesgo de qué pasa, digamos, en el próximo ejercicio fiscal, y sobre todo cuando tienes muchos aspectos de índole legislativo que están en la mira del gobierno del presidente Trump. Uh-huh. Mira, y en cuanto a Venezuela, ¿cómo ves la situación para el último trimestre del año que empieza mañana? Y bueno, menos de un trimestre, porque ya tú sabes que ya a partir del 24 de diciembre ya todo cae hasta el 15 de enero prácticamente la economía, menos el comercio. Mira, Pedro, cuesta mucho, digamos, a mí me cuesta, es decir, digamos, los pronósticos parecieran indicar, si excluimos razones de índole política, que, digamos, vamos a tener una situación con el mercado petrolero bastante similar y un esquema de ingresos un tanto restringido por lo que fue la decisión de la administración Trump con respecto al tema petrolero. Yo te comentaba en la anterior intervención cómo se mantienen los suministros de manera permanente, ¿no? Pero eso tiene la pregunta que me la han hecho. ¿Esos van a seguir? Oye, no lo sé, porque va a depender en definitiva de qué decisión tome la administración Trump. O sea, pareciera, porque digamos vemos también señales contradictorias en cómo resolver este asunto, que al menos desde el punto de vista verbal, y lo hemos visto con algunas acciones, pareciera complicarse. Pero por eso yo cuando comencé te insistí, porque como es el tema que nosotros monitoreamos en Petroguía, me insiste, y es una data oficial y no podemos decir que es la data del gobierno venezolano, sino es la propia data del gobierno norteamericano, y creo que eso al final es lo concreto. Es decir, hay unos suministros de petróleo que están saliendo de los puertos venezolanos, tanto en el occidente como en el oriente del país, y están llegando a terminales de Chevron en los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, ahora sí te dejo para que des tus clases, Andrés, por cierto, ¿de qué son? Y saluda a los alumnos. Gracias a ti, Pedro. Un saludo. Vamos a ver cuándo
te acercas a la universidad, yo sé que tú eres de la metropolitana, estás vinculado más a la metropolitana, pero en la católica siempre eres bien recibido. Muchas gracias, educación es educación, muchas gracias por esa Absolutamente. invitación. Andrés Rojas Jiménez, experto en petróleo, las 2:20 vamos a escuchar a Kim Carnes, una de mis canciones favoritas, con Betty Davis Eyes. Encuentra